Misterios al anochecer. Amigos, en este momento nos encontramos en conexión desde España, después de bastante tiempo, con David Cuevas. Ustedes lo conocen, no hace falta mayor presentación en realidad. Él pues tenía distintos espacios radiales, principalmente ahí en España, como Dimensión Límite, ¿no? Que se transmitía, por ejemplo, por Edenex.es, la radio del misterio, que también nos retransmite a nosotros, de Misterios al Anochecer. Y por supuesto él es colaborador de Espacio en Blanco, que es un programa ya mítico, un programa plenamente referencial, conducido por Miguel Blanco. Y además David Cuevas pues tiene varios libros, tiempo atrás nos estuvo hablando de uno de ellos, y ahora de su más reciente publicación de este 2024, que es ni más ni menos que Inexplicado, donde nos va a contar sobre aquellas anomalías tanto en la tierra como en el cielo. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David Cuevas? Bienvenido nuevamente a Misterios al Anochecer. Bien hallado, Fernando. Pues aquí estamos desde el otro lado del Atlántico, pues deseando charlar un ratito sobre estas cuestiones que tanto nos apasionan. Así es, David. Primero, antes de pasar plenamente al libro, ¿en qué proyectos, más que proyectos, en qué realidades estás ahora en cuanto a los programas de radio? Bueno, sé que tú colaboras con Espacio en Blanco, por supuesto que sí, pero aparte de eso, también tienes otros espacios, también labores en otros sentidos, en el sentido de la música, ¿no? Que tú también te has desarrollado bastante en ello. ¿En qué estás? ¿Cómo te va, David? Bueno, efectivamente por Espacio en Blanco me paso de vez en cuando. También colaboro con otros compañeros, por ejemplo, de Centinela del Misterio, y sigo muy activo con Expediente DL, que es el programa derivado del, digamos, canal Dimensión Límite en iVoox aquí en España. Y bueno, pues haciendo un poco de todo, publicando algún otro reportaje. El pasado domingo publicaba un reportaje bastante incendiario sobre las apariciones marianas de San Sebastián de Garabandal en el diario El Mundo, con algunas informaciones pues que dan un giro de 180 grados a lo que se nos ha contado sobre estas presuntas apariciones protagonizadas por estas 4 niñas, Conchita, Mariloli, Jacinta y Maricruz, en los años 60 en España. Y bueno, pues también ando pues de promoción con este libro que antes citabas, de Inexplicado. Así que la verdad es que, Fernando, aburrirme, lo que se dice aburrirme, me aburro más bien poco. Excelente, eso es bueno, mantenerse en actividad y sobre todo con tanta producción para los que nos gustan, nos atraen de una manera apasionada estos mundos, estos universos de las anomalías y de lo extraño. Y bueno, antes de pasar ahora sí al libro, ya me has picado la curiosidad y seguramente también a los oyentes. Eh, Más o menos, ¿qué decía en resumen ese reportaje incendiario sobre el tema de Garabandal? Porque acá nos fascina también el asunto de las apariciones marianas, que en Sudamérica más bien pocas, pero en el caso de España bastantes y hasta el día de hoy. ¿Cuál es ese descubrimiento o esa revelación, nunca mejor dicho, que hubo en el reportaje? Sí, es un asunto fascinante. A mí siempre me han interesado el tema de las apariciones marianas. En el libro en Inexplicado hay un capítulo dedicado a una que está teniendo lugar ahora en Castellar de Santiago. Quiero recordar que algo hablamos ya, ¿no? Hace algún tiempo sobre ese Sí. tema con el compañero Ángel Arroyo y demás. Y en lo que tiene que ver con Garabandal, pues bueno, lo que se publica básicamente es que un sacerdote, el padre José Olano, que fue enviado justo después de las apariciones que tuvieron lugar entre el año 61 y el año 65 en este pueblecito de Cantabria, en España, pues lo que cuenta el sacerdote es que en una ocasión de motu propio, Conchita, que era, digamos, un poco la líder por excelencia de ese grupito de amigas, ¿no? La que llevaba siempre la voz cantante, pues decide hablar con él, pedirle audiencia y hablar con él de forma, digamos, desenfadada, y a su vez, cuando se reúne, finalmente le accede, ella le pide confesar sobre algo que tiene que ver con las apariciones. El sacerdote, que se imaginaba por dónde podían ir los tiros, pues le dice que lo de confesar lo dejan para más adelante, que si quiere hablar de algo relacionado con las apariciones, que lo diga abiertamente, que se lo cuente abiertamente, y luego pues ya tendría lugar la confesión. ¿Por qué? Porque si contase lo que contase era, digamos, bajo el secreto de confesión, esta información no la podría poner, por ejemplo, en conocimiento de las autoridades eclesiásticas, ¿no? A las que él está obligado a informar cuando algo
relevante puede tener, digamos, que ver con las mismas, ¿no? Entonces, bueno, ella finalmente accede y lo que le cuenta es que todo el tema de las apariciones fue una invención suya. Fue una broma de amigas que se le fue de las manos, que no sabía cómo pararla con el paso de los días o de las semanas, e incluso le confesó cómo habían realizado el presunto milagro de la comunión mística, esa famosa filmación en blanco y negro en la que Conchita recibe la comunión aparentemente dada por un ángel invisible. Pues esto pues también fue algo que provocó ella después de haber robado una sagrada forma en la iglesia del pueblo, ¿no? Claro, el cura obviamente bastante contrariado, pues nota de las cosas que ella le contó, y posteriormente informó al obispado, y el propio obispado procedió días después o tiempo después a entrevistarse ya de forma más amplia con Conchita, ¿no? Entonces, bueno, es una información de la que andaba detrás hace algún tiempo y finalmente pude hablar con el padre Olano, quedar con él personalmente, y bueno, él me confesó esto que aparece, digamos, explicado en este reportaje de Crónica de Diario El Mundo, que salió en papel este domingo y en los próximos días aparecerá en web, y en el que pues están todos los detalles de esta confesión y otras tantas cuestiones que tienen que ver precisamente con Garabandal y que apuntan a esta hipótesis de que fuera todo una broma, que a las niñas se les fuera de las manos, ¿no? Excelente, David, y sobre todo esto nos hace pensar, digamos, en el gran enigma de la mente y el comportamiento humano, ¿no? Porque yo no puedo entender cómo es que se pueda bromear sobre cosas que se consideran sagradas. Bueno, sí, hay libertad de hacerlo, sobre todo en el mundo actual, pero vamos a que esto tenga un efecto bola de nieve y al final haya incluso otras personas que también, por su gestión seguramente, aseguran, no, yo también observé, recibí un mensaje de la Virgen o tuve un milagro, inclusive un fenómeno de curación. Entonces yo no sé si es que hay un fenómeno genuino detrás que se sirve ya de todo el revuelo que se ha armado para ejercer algún tipo de influencia o de actos, o si es que tan grande es la mente humana que llega a obrar inclusive donde nada pasó de inicio, ¿no? Uh-huh. Sí, yo no sé realmente lo que sucedió. Yo, como periodista, me limito a publicar informaciones a las que tengo acceso de fuentes directas y de protagonistas que tienen algo que decir sobre este tema. Ya me he entrevistado oficialmente con Maricruz, también hace unos días, hace unas semanas, pude también mantener una conversación extraoficial con Jacinta, con otra de las protagonistas directas, que ya en todo momento, digamos, se amparaba en que lo importante, lo realmente importante, no eran los hechos que hubieran tenido lugar en esas presuntas apariciones, sino el mensaje que quedaba y el hecho de que la gente tuviera fe, rezase y, bueno, pues, pues de alguna forma, bueno, pues se dedicara a, bueno, pues para gloriar a la Virgen y a intentar ser mejor persona, básicamente. Entonces, bueno, entre esto, otras cuestiones que me contó el padre sacerdote, que está ahora mismo ahí en Garabandal, que también fueron muy interesantes, y otras tantas que he ido recopilando, pues al final, y la mayoría de los indicios, no todos, pero sí la mayoría, van precisamente en este camino de que aquello no fue precisamente sobrenatural, tal y como de hecho, hace muy poquito dijo oficialmente un cardenal argentino de la Santa Sede, a mediados del pasado septiembre, hablando en una rueda de prensa en la que se habló de Medjugorje, aprovechó para decir, porque alguien le preguntó, que no constaba que hubiera habido sobrenaturalidad alguna en las apariciones de Garabandal, ¿no? Con lo cual, bueno, pues entre los informes oficiales que la Iglesia maneja, imagino que algunos de ellos, tan oficiales como bueno, internos, y luego por otro lado lo que vamos recabando los periodistas o los interesados, hablando con los protagonistas directos y con algunas personas que tuvieron acceso a información privilegiada en aquella época, bueno, pues poco a poco iremos acercándonos más y más a la verdad de lo que realmente pudo suceder desde el año 61 al año 65 a estas 4 niñas de entre 11 y 12 años por aquel entonces. Así es, David. Bueno, eso es algo hasta ahora, el comportamiento humano, esas bromas que van en los rumbos de lo inexplicado. Y justamente inexplicado es el título, ahora sí pasamos a ello, de tu más reciente libro. Coméntanos qué es lo que ahí plasmas, ya nos has adelantado un poquito, justo como parte de lo anterior, que hay
un capítulo en el que se habla de apariciones marianas, pero ¿cómo así? ¿Qué surge? ¿Cuál es, digamos, lo central? Lo que, por supuesto, sin hacer spoiler nos puedas decir, o haz spoiler, no hay problema. En este programa no hay límites con ello, de inexplicado. Estas anomalías Bueno, tanto de la Tierra como del cielo. Bueno, hacer spoiler es complicado porque es un libro en el que hay aproximadamente unas 140 historias recogidas de más de 100 testigos, unos 110 testigos con los que pues, he podido hablar, o ellos me han facilitado sus historias. En muchos de los casos me he podido acercar al lugar donde estas han tenido lugar o hablar directamente con los testigos en persona. Pues hay historias que van desde avistamientos de ovnis, que ahora mismo, ¿no?, se están debatiendo en el Congreso norteamericano, precisamente hasta ahora, sobre la realidad de este suceso, ¿no?, después de que el Capitolio, la NASA, el Pentágono se hubiera interesado por el asunto. Ahora toca el turno de la MUFON, ¿no?, si no estoy mal informado. Y bueno, pues de ovnis precisamente va la primera mitad, algo más de la primera mitad del libro, ¿no? Desde esos encuentros más o menos lejanos, esos encuentros de primer tipo, hasta otros mucho más complicados, digamos, de catalogar y que tienen que ver con encuentros más cercanos, o bien con estos ovnis, o bien con sus presuntos tripulantes. Hay un que otro caso también de abducción, y lo que a mí me resulta más revelador o más interesante desde el prisma periodístico son algunas historias que narro, algunas de ellas inéditas, de encuentros cercanos con este tipo de objetos volantes no identificados, o WAPs, o fenómenos aéreos no identificados, por parte de cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado en España, así como militares, pilotos, radaristas, vigilantes, etcétera, ¿no? Hay cerca de una veintena de estas historias de este ovni protagonizadas por estos testigos de élite, que la verdad es que llaman muchísimo la atención, ¿no? Y bueno, hay una segunda parte del libro, que está compuesto por dos partes, una en la que tiene que ver con los fenómenos celestes, que está relacionado con los ovnis que antes citaba, y otra que tiene que ver con los fenómenos más terrenales, que ahí pues hay un glosario de sucesos protagonizados siempre por sus testigos directos, que son los que me cuentan estas historias para el libro, que van desde encuentros cercanos con entidades, sueños premonitorios, apariciones marianas, lugares encantados, extraños rituales, y un largo etcétera de ese tipo de fenómenos que desafían a la lógica y que a día de hoy, al menos desde mi humilde punto de vista, se consideran inexplicados. Por ejemplo, de los fenómenos que ocurren en la Tierra, que se le pueden presentar, me imagino, a uno hasta en su propia casa o en los caminos más solitarios. A ver, refiérenos a algunos, porque estos son, creo yo, de los más sabrosos, ¿no? Porque del fenómeno ovni escuchamos casi a diario, pero de lo que ocurre, que me imagino tiene que ver en algunas ocasiones incluso con lo criptozoológico o de hecho con lo paranormal, como que no siempre se habla mucho, ¿no? Pero algunos casos que a ti te parezca que nos pueden abrir el apetito para después devorar el libro inexplicado. Hay muchas historias, ¿no? Pues, por ejemplo, hay historias de encuentros cercanos con estas entidades. Yo hice un libro hace 3 años, escribí un libro llamado Los Sin Rostro, ya hablamos aquí de él, en el que hablaba de este tipo de encuentros, ¿no?, cercanos con estas entidades a los que no se les ve el rostro, y he recopilado, a raíz de la publicación de este libro me llegaron más historias que están en este libro, ¿no? Pues desde encuentros visuales con estas entidades hasta incluso físicos. Las entidades en ocasiones se acercan a la cama, se meten incluso en la cama, interactúan con la persona, digamos, que está aparentemente dormida, pero en muchas ocasiones, o la mayoría de ellas, está en absoluta vigilia, bueno, pues que tienen, digamos, estos encuentros bastante desagradables y bastante inquietantes, siempre según lo que nos cuentan los testigos, ¿no? Hay una historia, por ejemplo, de alguien que se encuentra una noche con con lo que considera que es su mujer, de espaldas, algo de luz entraba por la ventana, obviamente era de madrugada, y le pareció que su mujer se había levantado, estaba quieta, pensó que podía tratarse de un caso de sonambulismo, y al levantarse intentar, bueno, pues despertar a su pareja para que volviera a la cama, se dio cuenta de que no hacía caso, de que no atendía lo que decía.
y al acercarse y darse cuenta de que la altura estaba, digamos, por debajo de la altura que correspondía con su mujer, se da la vuelta y se da cuenta de que su mujer está durmiendo en la cama, ¿no? Y al volverse ante aquello se descubre que se ha desaparecido, ¿no? Y al día siguiente pensó que podía tratarse de algún tipo de perchero similar, pero comprobó y no. Y a altura de aquello no se correspondía en absoluto con nada que hubiera en la habitación y tampoco su corpulencia, ¿no? De estos hay bastantes historias. También hay de contactos con este tipo de entidades por mediación, ya no solamente de llamadas telefónicas, sino incluso de la aplicación WhatsApp. También hay alguna historia a este respecto de personas fallecidas que aparentemente se ponen en contacto con familiares desde su propio WhatsApp horas después, días e incluso meses después de su fallecimiento, ¿no? Y bueno, y contactos de estas características hay bastantes, ¿no? No solamente de estas, sino de otras en las que los seres aparentemente, bueno, pues fallecidos se ponen en contacto por mediación de sueños premonitorios en ocasiones o incluso de forma directa con los testigos para dar algún tipo de mensaje o tratar de despedirse de alguna manera, ¿no? Son muchas historias, Fernando. Tú piensas que hay aproximadamente, calculo que unas 60 historias, al menos medio centenar de estas características que estamos comentando, de encuentros más o menos cercanos con este tipo de entidades, ya sea en vigilia, en sueños premonitorios o en lugares aparentemente encantados. Sí, sobre todo siempre me han inquietado esos eventos que ocurren dentro del dormitorio de las personas. Usualmente cuando hablamos de estos visitantes de dormitorio, pues están a los pies de la cama o aparece una luz y a través de la pared entra una entidad que pues no queda claro qué es, para algunos extraterrestre, para otros interdimensional y para algunos más alguna presencia desde el más allá. Pero cuando ya estos sucesos ocurren en tu propia cama y además simulando ser tu pareja o algo así, ya la inquietud es total. Pero este tipo de eventos, digamos, o sea, ocurre, digamos que el testigo que observa esto ve que ese ser o esa presencia duplica la apariencia de su pareja o de la persona que debería estar ahí, o simplemente es como el típico bulto, como algo que está ahí, ¿no? ¿Cómo van los casos en ese sentido? Ahí los hay de toda clase y condición, no solamente en la intimidad de las habitaciones, sino en diferentes lugares, en carretera también, son muy habituales. Yo recopilo varios en el libro, ¿no? Y este tipo de entidades que algunos consideran que son, bueno, pues fruto de las parálisis del sueño, de las paransomnias. En otros casos, a mí los testigos me juran y perjuran que estaban total y absolutamente despiertos cuando se los encontraron. Pues son bastante habituales, ¿no? Suelen aparecer normalmente a las 3 de la madrugada. La mayoría de las historias que tengo recopiladas van un poco en esa línea y son, bueno, pues bastante perturbadores en tanto en cuanto te enfrentas ante algo que desconoces o que no sabes lo que es, pero que está ahí, ¿no? Compartiendo aparentemente una realidad contigo, y que, bueno, en ocasiones simplemente aparecen, en otras se mueven y en otras tantas incluso interactúan con la persona o con el entorno. Ujú. Tú has mencionado el otro asunto, el de las 3 de la mañana. No sabemos exactamente qué ocurre, pero hay tantas cosas que pasan alrededor de esa hora. Y en cuanto a los fenómenos que ocurren en los cielos, lo que tú has mencionado, los que involucran a personas, a testigos de alta confiabilidad, que no son gente pues que esté metida supuestamente en la mayoría de los casos en el interés por el fenómeno ovni o que se caractericen por tener la fantasía desbordada, sino que involucran pues a las Fuerzas Armadas, en este caso de España. Algún caso por ahí, yo sé, como tú bien has dicho, hay muchísimos, escoger es difícil, pero alguno que nos pueda ejemplificar lo que podríamos encontrar en Inexplicado. Pues mira, uno de los más espectaculares que yo he recopilado, pude hablar con el testigo principal en varias ocasiones, y es el famoso caso en España, no tanto por el nombre del protagonista, sino porque se ha reportado en muchas ocasiones, el caso del teniente general Lance Astray. Tuvo lugar precisamente, pues, tal día prácticamente como hoy, un 17 de noviembre del año 79, cuando, bueno, pues se notifica un ecoradar a la altura de Motril, en España. Motril es un pueblo de la provincia de, de Granada.
Y bueno, pues el piloto sale, digamos, en scramble, es decir, en persecución de un tráfico no identificado que invade el espacio aéreo desde la base de los Llanos, en Albacete, muy avanzada la tarde. Y bueno, pues cuando va en busca de aquello y llega a la altura de Motril, no ve nada extraño que se corresponda con el ecorradar, pero es al volver cuando se topa con un extraño fogonazo seguido por algo que él identifica como montones y montones de luces de diferentes colores que forman una suerte de pantalla enorme que él presencia durante varios minutos. Es incapaz de rodearla, de saber la magnitud de aquello. Aquello es mastodóntico. Ello define como estar viendo, digamos, una película de cine en primera fila, ¿no? Hasta cierto punto, o sea, como si algo fuera tan absolutamente inabarcable que no sabes muy bien, por mucho que lo rodees, dónde empieza, dónde acaba, ¿no? Al presenciar aquello, él pensaba que podía tratarse de algún tipo bueno, pues de elemento, de invento de aparataje ruso o americano. Estábamos en plena Guerra Fría y vete tú a saber, ¿no? Pero aquello no le cuadraba, llega un momento en que se empieza a quedar sin combustible y entonces vuelve a la base de los Llanos y cuando está de vuelta, después de abandonar aquello que ahí seguía, él cuenta que de repente se cuelan unas extrañas voces de niños por los auriculares del canal UHF, por la radio interna. Él piensa que se puede tratar de algún tipo de interferencia del hijo de algún capitán de barco que haya cogido haya cogido en este caso la radio o similar. El caso es que apaga la primera radio de las dos y las voces siguen entrando. Muy extrañado, apaga la segunda radio y las voces siguen entrando, ¿no? O sea, aquí ya lo de las interferencias es complicado de encajar, ¿no? Por no decir imposible. Voces de niños que dicen algo así como: hola, ¿quién eres? ¿Cómo estás? Bueno, al llegar a la base, muy contrariado con lo que acababa de ver, abandona el avión, empieza digamos, a cambiarse y un mecánico de vuelo le pide por favor que vaya donde está el avión porque algo ha sucedido, y es cuando son conscientes de que han saltado varios remaches del avión. O sea, que ello interactuó no solamente visualmente con el testigo y a nivel auditivo, sino que incluso interactuó físicamente con el aparato, ¿no? Bueno, la historia es muy larga de contar, pero digamos que la historia continúa porque esta persona absolutamente condecorado, trabajó para 4 ministerios diferentes, es la persona, el piloto que más horas de vuelo en aviones de combate atesora en la historia de España. Nunca jamás ha vivido nada parecido, solamente tuvo este encuentro, pero qué encuentro, ¿verdad? Y él empezó a desarrollar una serie de fenómenos que podrían catalogarse de tipo poltergeist durante los 2-3 meses siguientes de haber tenido este avistamiento. Y los detalles están en el libro, insisto, la historia es muy larga, le dedico un capítulo completo a el quizá encuentro entre pilotos y ovnis más espectacular de la literatura española. Sobre todo por lo de las voces de niños. O sea, quiénes eran esos que estaban interactuando y que además le preguntaban cómo estaba y qué hacía, ¿no? O sea, no tiene lógica alguna. O sea, bueno, en fin, No, es algo que ya trasciende, creo, cualquier hipótesis que se pueda realizar. O si se trataba de algún experimento de esa inteligencia que estaba detrás de esta aparición, ¿no? Jugando con poner los nervios de punta de aquel, de aquel testigo. Wow. Bueno, David, ahora que yo sé que el tiempo pues es un tanto corto, ¿cómo podemos adquirir Inexplicado, que ya ha salido a la venta? Si estamos pues al otro lado del charco. sí, bueno, pues yo creo que lo más sencillo quizás sea la opción de Kindle, que es este formato electrónico que proporciona Amazon. Creo que ahí, en ese sentido, no suele haber pegas. Yo tengo amigos en Argentina, por ejemplo, o en otros países, México, dos países latinoamericanos que han podido hacerse con el libro sin problema mediante Kindle. Y físicamente, la verdad es que no sé decirte, pero imagino que habrá forma de hacerlo, pero ahí no lo tengo claro porque yo aquí solo soy el autor, ¿no? De la venta, de la distribución del libro se encarga la editorial. Te diría que aquí en España, pues en Casa del Libro, en el Corte Inglés, bueno, pues en FNAC y en tantas plataformas, así como prácticamente cualquier librería, se puede encargar el libro, pero allí pues no sabría decir con seguridad, más allá del formato Kindle de Amazon, que sí que está disponible para todo el mundo y que quizás sea la opción más sencilla y a la par que más barata para hacerse con el libro y poder, bueno, pues hacerse una idea de su extenso contenido, que al fin y al cabo insisto,
van digamos, a obtener o adquirir son montones y montones de historias protagonizadas por los testigos directos, la mayoría de las cuales son total y absolutamente inéditas. No es más de lo mismo, no son las mismas historias de siempre. Y cuando me meto a hablar de historias que son más o menos conocidas, lo hago como esta de Lens Astray, aportando datos nuevos y localizando al testigo, e incluso aportando un documento clasificado, que no desclasificado, donde está el relato, digamos, mecanografiado, escrito en caliente por el propio testigo horas después de haber tenido este extraño encuentro. Es un documento que no era público y notorio, y ahora sí que se ha puesto a disposición de todo el mundo por primera vez en las páginas de Inexplicado. Genial. ¿Cuál era el nombre de este testigo del suceso de las voces de niños? Miguel Lens Astray. Excelente, Miguel Lens Astray. Muchas gracias, David Cuevas. Simplemente para finalizar, a ti te escuchamos en Expediente DL. ¿Dónde podemos acceder a Expediente DL? Pues muy sencillo, lo tenéis en la plataforma iVoox, IVOOX, buscáis Dimensión Límite, que es el nombre del canal del podcast, y ahí tenéis todos los expedientes de L, algún que otro especial de Dimensión Límite que seguimos haciendo de vez en cuando. Tenéis ahí todo lo que tiene que ver con el programa. Y bueno, pues si queréis estar atentos de las cosas que voy subiendo, tanto en radio como por escrito, cualquier cosa que vaya haciendo, mi participación en diferentes eventos, pues yo te diría, por ejemplo, que Instagram, ¿no?, que es la red más popular ahora mismo para jóvenes y no tan jóvenes, me tenéis en David Cuevas Insta, todo junto, David Cuevas Insta, y ahí pues podéis estar al tanto de todo lo que hago y podéis escribirme. Está totalmente abierto, cualquiera puede escribirme, y en cuanto tenga un ratito, pues ni que decir, tiene que atenderé vuestras dudas o cualquier cosa que queráis decirme, ¿no? Así que ahí creo que es la forma más sencilla de contacto, Fernando. Muchas gracias, David Cuevas. Un fuerte abrazo hasta allá, hasta España, y que todo esté bien. Que te vaya excelente con Inexplicado. Un abrazo para ti, Fernando, y bueno, pues seguiremos indagando en estos temas que tanto nos apasionan, tanto a aquel como a este lado del Atlántico. Un fuerte abrazo, muchas gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga y que tengan excelentes noches y un magnífico despertar. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.